Isaías 40, del 12 al 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Ustedes conmigo? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición de estar reunidos para meditar en ella. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre tus verdades, las grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, nos enseñe, Señor, a hacer tu voluntad y podamos ponerla por obra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Qué hermoso pasaje, tan solo de leerlo ya recibimos parte del alimento, ¿verdad? Pero vamos entonces a desmenuzar esto, hermanos, porque es para todos nosotros el día de hoy. Todo lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, aquí lo tenemos en estos versículos. El incomparable Dios de Israel, dice este párrafo que tenemos aquí. Y nosotros recordamos, hermanos, todo lo que hemos hablado de Isaías en estos meses, todo lo que hemos hablado de la situación que estaba viviendo el pueblo, del alejamiento espiritual, de la amenaza de los asirios, de los problemas entre ellos como nación, de la baja moralidad que tenían muchos por precisamente alejarse del Señor, y toda esa necesidad que ellos tenían, cómo se sentían, cómo tenían su corazón desanimado, temeroso, pero también esa situación del alejamiento de Dios, cómo los había desviado a la adoración a otros dioses. Y aquí en este capítulo, en esto que está
proclamando este profeta, este mensajero de Dios, habla verdades importantes de quién es Dios, de la persona de Dios. Ellos eran el pueblo de este Dios. Se habían olvidado de este Dios y habían traído otros dioses a sus vidas, otras costumbres, desobediencia. Pero aquí habla entonces de un Dios grande, incomparable, todopoderoso, maravilloso, en el que nosotros creemos y en el que nosotros confiamos. Y entonces vemos aquí cómo Dios se revela y cómo Isaías presenta la perfección de nuestro Dios. Y vamos a ver algunas cualidades de nuestro Dios en estos versículos que leímos. Y fíjense cómo empieza hablando de la sabiduría de Dios. Uno de los atributos de nuestro Dios perfecto y santo es que Él es sabio. Él es sabio, y en estos versículos del 12 al 16 vemos aquí su sabiduría. Y vemos también, por supuesto, su poder y todo eso, pero vamos a enfocarnos en la sabiduría de Dios. Porque dice aquí, hay un canto del hermano Jesús Adrián Romero que se llama Eres mi Padre, creo que se llama, y empieza con este versículo. Y dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Alguien lo recuerda? Eres el Padre que cuida cada paso que doy. Y empieza con este versículo, hablando de quién como Dios. Fíjense que esta frases tan maravillosas donde dice, ¿quién mide las aguas con el hueco de su mano? Cuando nos habla aquí la Biblia de expresiones de que Dios, como si Dios tuviera cuerpo, recuerdan que dijimos que es lenguaje figurado en la Biblia. El lenguaje figurado está aquí. La Biblia se interpreta básicamente de forma literal, pero encontramos el lenguaje figurado insertado aquí en unos pasajes. Y se habla como si Dios tuviera manos, porque dice aquí, midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo. Fíjense, todas las aguas, por lo menos de este planeta, el agua, toda el agua que hay en ríos, en lagos, en mares, ¿cómo lo compara Dios? Aquí cómo lo compara la palabra, como que Dios lo tiene en el hueco de su mano. Nos habla también de la grandeza de Dios, nos habla de su grandeza y su poder. Él es el Dios del universo, Él hizo todo. Entonces, esto el pueblo tenía que recordarlo, y nosotros siempre, el Espíritu de Dios nos está recordando que creemos en un Dios grande y todopoderoso. Que si se presenta alguna necesidad, sabemos que nuestro Dios dice aquí, como si Él en el hueco de su mano tuviera las aguas. Y los cielos, dice, todos los cielos, y está hablando a lo mejor no nada más de la atmósfera, sino de más allá, en el palmo, en su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira la arena y ve, y así va a ser tu descendencia, obviamente estaba usando también un lenguaje de exageración, pero para decirle a Abraham que así va a ser el pueblo de Dios, muy numeroso. Pero pónganse ustedes a ver todo el polvo, cuántos granitos son del polvo, de la arena de los mares, del polvo de la tierra. Y aquí compara como si Dios tuviera sus dedos y con 3 dedos juntara el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y todas esas expresiones decíamos que son antropomorfismos, donde se le da a Dios atributos de hombre que Él no tiene, de cuerpo humano, porque Él es espíritu, pero es para que nosotros podamos entender su majestad, su grandeza, su poder, su sabiduría. Y vean lo que dice el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A qué salmo les recuerda esta frase? ¿A qué salmo? Salmo, bueno, también nos recuerda a Job, pero nos recuerda un salmo que dice esta misma frase. Recuerda, por supuesto, la respuesta que Dios dio a Job, que Dios, ¿dónde estabas cuando formé la tierra? Y dice el Salmo 139 también, que quién le enseñó al Señor, y dice ahí, habla del espíritu, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, y dice aquí, ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? La sabiduría de Dios es grande, Él conoce todo, por eso Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo conoce, conoce todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, todo lo que hay en nuestra vida, conoce lo más profundo de nuestro ser, intenciones, pensamientos, los
el diagnóstico antes de que el médico lo diga, Dios ya lo sabe. Por eso nuestro médico primero es el Señor, ¿verdad? Recurrimos a Él. Dice, ¿quién entonces enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? Y dice los siguientes versículos. ¿A quién le pidió consejo Dios? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No, nadie, porque Dios es sabio. Las naciones le son como gota de agua que cae en el cubo. Entonces dice aquí que Él hace desaparecer las islas. Nos habla de su poder y de su sabiduría. Habla del Líbano, bastará para el fuego, no y todos sus animales para el sacrificio. Entonces nos habla de su sabiduría y de su poder. Pero también nos habla que nuestro Dios es incomparable. Vean lo que dicen los versículos 17 en adelante. Dice el 17, como nada son todas las naciones delante de Él. Dios es tan perfecto, tan santo, tan sabio, tan justo, tan verdadero, que no tiene comparación. No tiene comparación. Ningún falso Dios se puede comparar a nuestro Dios. Él es el Dios. Por eso dice aquí, el título de este párrafo se le puso el Dios incomparable. Y dice el versículo 17, las naciones son como nada, y en su comparación serán estimadas menos que nada. Entonces, ¿a qué podemos comparar a Dios? ¿A qué pues haremos semejante a Dios? ¿O qué imagen le podemos hacer? Y de hecho, el primer mandamiento y el segundo dice, no tendrías dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y el problema del corazón del hombre es que la naturaleza pecaminosa, el corazón sin Dios, el corazón del hombre sin Dios, siempre lleva a buscar imágenes, a cambiar la gloria de Dios por imágenes, como dice Romanos 1. Dice Romanos 1, y cambiaron la gloria en semejanza de hombres, de animales, de reptiles. Y entonces eso está mal. Y el pueblo de Israel desgraciadamente cayó en esto de cambiar la gloria de Dios por imágenes. Por eso dice aquí, tanto el profeta Isaías como otros profetas hablan de lo absurdo de la idolatría. Cómo conociendo la gloria de Dios, teniendo un Dios tan incomparable, vamos a cambiarlo por un ídolo. Y no nada más son los ídolos que dice aquí de madera, de piedra, no nada más, sino cambiar en nuestro corazón, en lugar de Dios, poner alguna persona, alguna posesión, algún artista, el fútbol, sopas. Ajá, exactamente. No, hermanos, Dios es el Dios incomparable y Él tiene que tener el primer lugar. Fíjense cómo lo dice aquí el profeta Isaías. ¿A qué compararemos a Dios? El artífice prepara imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata. El pobre, como no tiene para plata y oro, escoge madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y como decíamos, aquí lo dice el profeta Isaías, en otros profetas también dice, lo absurdo es que a esos mismos imágenes que se tallan, las tienen que cargar. En lugar de que les haga el milagro, tienen que cargarlo, decían algunos, en la inundación tienen que cargar sus ídolos para que no se les mojen. Y el pueblo hacía esto. Dice el Salmo 115, cuando habla de no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, habla de los ídolos. Dice los ídolos, para que recordemos, les leo unos versículos del Salmo 115. Y dice entonces que no tienen poder. De hecho hay un coro muy antiguo que se basa en estos versículos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y es lo absurdo aquí de la idolatría. Y aquí dice ahí, no podemos comparar a Dios con ninguno de estos ídolos. Gloria al Señor que nos sacó de muchas cosas. Por eso dice la palabra del Señor, no olvides de la piedra donde fuiste arrancado.
Porque cuando recordamos de dónde Dios nos sacó, yo por ejemplo no tuve la religión popular porque desde niña me llevaron a la iglesia cristiana, pero seguramente yo tenía ídolos en mi corazón, aún de niña, de adolescente, de joven. Y cuando Dios nos saca de esto, decimos: Señor, veo tu gloria, eres incomparable, y no tenemos por qué regresar a eso, porque el pueblo, sí, desgraciadamente el pueblo de Israel hizo esto, y Dios le llama. No podemos comparar la gloria de Dios con estos ídolos que ustedes se hacen. Versículo 21. No saben, no habían oído, nunca lo han dicho desde el principio, no saben, han sido enseñados desde que la tierra se fundó. Dice el versículo 22, ¿dónde está? Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahí entonces se está comparando a Dios, su grandeza. Ahora, en este versículo, desde los tiempos de Isaías, antes de Cristo, ya se estaba diciendo una verdad que el hombre descubrió según muchos años después, que la tierra es redonda. ¿Qué dice aquí? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. No, que a cuánto nos enseñaron en la primaria las teorías que había de la tierra, ¿no? Que si la cargaba el Atlas, que era plana, que era cuadrada, que no sé qué. Finalmente, después, muchos años después, ya que era redonda, y se empiezan a descubrir muchas cosas que la palabra del Señor ya nos decía. Pero dice aquí esta expresión de la grandeza de Dios. Dios está sentado, los moradores de la tierra para Él son langostas. Pero aún así dijo el rey David: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él en memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pero Señor, tú lo visitaste, tú lo amas, como hemos cantado: Señor, tú me amaste. Esa es la grandeza de nuestro Dios, lo incomparable de Dios, y la maravilla de que, siendo el Dios del universo, que se sienta sobre el círculo de la tierra, nos ama y habita en nosotros. El milagro de que Dios vive en mí, Cristo vive en nosotros. Y dice aquí la grandeza de nuestro Dios de esta manera expresado. Dice el versículo 23: convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. El pueblo de Israel, recuerdan que tenían miedo de algunos gobernantes que estaban por ahí fanfarroneando, porque recuerdan que Isaías predicó en tiempo de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Usías empezó bien, se hizo soberbio, le vino un castigo. Después viene Jotam, su hijo, que no pudo hacer gran cosa. Después viene Acaz, un rey terrible, malvado, que hizo cosas terribles, idólatra, inclusive entregó a sus hijos a un ídolo por fuego, los quemó, los entregó en sacrificio a sus hijos. Y después viene Ezequías, un rey que fue bueno. Ya se ha predicado de esto en las semanas pasadas. Pero los habitantes del pueblo de Israel tenían miedo, algunos gobernantes, a la amenaza de los asirios, de ese imperio que estaba fuerte en aquel entonces. Recuerdan que era un imperio fuerte, pero finalmente dice la palabra del Señor que Él quita y pone reyes. Que estos, y aquí dice la palabra del Señor, que convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Y Dios le recuerda al pueblo de Israel: tienes miedo, tienes temor, está pasando esto, va a venir la amenaza siria. Entonces lo único que tienes que hacer es, como más adelante vamos a ver, esperar en mí, porque Dios quita a esos imperios. Y de hecho el imperio asirio cayó, y luego surgió los babilonios, pero los babilonios también cayeron, y surgió el reino persa, pero el reino persa también cayó, y así todos los reinos de la tierra caerán. ¿Recuerda usted ahorita en mente, le viene a la mente algún gobernante déspota de todo el mundo? Por ahí oímos, sí, algún reino amenazante, algún reino, gobierno. Pues aquí dice la palabra del Señor que Dios quitará, todos caerán. El único reino justo que permanecerá para siempre es el reino de nuestro Dios. El Señor Jesucristo vino a establecer el reino de los cielos. Cuando Él vino, dijo: acérquense, dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y cuando el Señor Jesucristo vino, habló del reino de Dios, del reino de los cielos, del gobierno de Dios en la tierra, primeramente en nuestro corazón, y en el futuro, después del tiempo del anticristo, va a haber un gobierno terrenal. Y ahí va a haber un gobernante totalmente justo y verdadero, santo y perfecto, que será nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, esto que Dios le estaba recordando al pueblo, ellos tenían que saber que Dios quita reyes, que Dios termina con imperios, para que ellos pudieran confiar en Dios. Dice el siguiente versículo: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. El poder de Dios, ¿verdad? Para derribar todo lo que se enaltece, todo reino que no. Ahora, Dios tiene su tiempo. Quisiéramos que ahorita terminara la maldad, quisiéramos que ahorita terminaran las injusticias, quisiéramos que ahorita terminaran las malas decisiones de los gobiernos, que terminaran las guerras, que terminara el hambre, pero Dios sabe cuándo. Dios tiene su tiempo. Dios, obviamente, pedimos a Dios misericordia, dice la palabra del Señor, que oremos por gobernantes y por nuestro país para que vivamos quieta y reposadamente, pero Dios va a llamar a juicio y va a pasar esto. Dice el versículo 25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Nuevamente dice Dios ahí: no me pueden comparar con nadie. Levantad vuestros ojos y mirad quién creó las cosas. Él saca y cuenta su ejército. Número uno, Dios habla aquí de que simplemente con su creación podemos darle la gloria a Él. Esto es también para que la gente que, aunque no ha aceptado a Cristo, tiene la revelación general. A veces decimos: bueno, hermana, ¿y los mayas y los aztecas y todos aquellos que no conocieron de Cristo? Bueno, tienen la revelación general. Por eso dice ahí: alcen sus ojos y vean. Alcen los ojos, levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Porque hay un creador, hay un diseño inteligente que no fue por casualidad. Dios es el que hizo todas las cosas. La palabra del Señor lo afirma desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice entonces aquí: alcen sus ojos. Y dice: Dios saca y cuenta su ejército. El ejército que aquí se refiere, como en otros pasajes, está hablando del ejército de los cielos, las estrellas. Entonces dice que Él a todas llama por su nombre. Hay personas que se dedican a mirar los astros y cuando descubren algo nuevo le están poniendo nombre, ¿sí? Y a veces quiere que se le ponga su nombre, ¿no? Entonces esa estrella que se descubrió se llama, escuché la noticia esta semana de precisamente una estrella que le estaban poniendo nombre. Pues Dios, que creó todas las cosas, Él sabe el nombre de todas ellas. Él sabe el nombre de todo porque nuestro Dios es grande, santo y todopoderoso. Luego dice: a todas llama por su nombre y ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Aquí a Jacob está hablando del reino del sur. También se le decía Jacob o Judá o reino del sur. Y el reino del norte, recuerdan que era Israel, y a veces se le llama Efraín por alguna de las tribus. Entonces dice ahí a los dos reinos: ¿por qué dices tú, oh Jacob, Israel? ¿Por qué dudas? Porque fíjese, aquí está diciendo el pueblo: mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Cuántas veces dudamos, hermanos? Porque es muy humano. ¿Cuántas veces dudamos? Señor, como que no me ves, voy a brincar para ver si me ves. Porque dice ahí, el pueblo decía, como que estamos escondidos, como que no nos ves, y como que no ves la injusticia que nos están haciendo estos gobernantes, ni estos imperios y estos impuestos, que no, todo esto que estaban viviendo. Señor, en parte, gran parte era su culpa por haberse alejado de Dios, ¿sí o no? Muchas de nuestras dificultades, hermanos, es por culpa de nosotros. No, que el gobierno, que no sé qué, que los hermanos, que no me vieron, que no me buscaron, que no me visitaron, que muchas de las cosas que a veces sufrimos es porque no tomamos buenas decisiones, o no nos acercamos, no consultamos a Dios, o no estamos firmes en las cosas de Dios, y entonces fallamos.
Y el pueblo estaba aquí reclamando a Dios, pero mucho de lo que estaban viviendo era por su culpa. Se habían alejado totalmente de Dios, pero sí están diciendo: Señor, ¿por qué te escondes? ¿Por qué el juicio, mi Dios, de mi Dios pasó mi juicio? Y como decíamos, nosotros también a veces preguntamos, ¿verdad? A lo mejor no lo expresamos, pero sí preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí esta enfermedad, esta situación, este problema? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros como familia? Aquellos están tan tranquilos, aquellos les va bien y no se acercan a ti, y viene entonces el conflicto del corazón. Y Dios entonces contesta en el versículo 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuevamente Dios nos dice: voltea tus ojos a mí. Cuando sientas esas dudas en el corazón, cuando tengas esos conflictos, no hay más que venir delante de Dios. Hay un canto muy bonito del hermano Marcos Vidal con Juan Luis Guerra, que se llama: no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No sé si lo han escuchado, lo voy a mandar a los grupos para que no hago más que pensar en tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles hay momentos difíciles de comprobar. Hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay dolores que se nos enfrentan, pero hay una luz, un sendero que trae esperanza a mi corazón. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. ¿Sabe qué? Dios. ¿Que hay dudas? Señor, vengo a ti. Dice aquí, Dios, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? No se cansa, no se confunde, no se desanima, no se le agotan los recursos. Hay que fortalecer nuestra fe en Él, hermanos. Yo sé que usted está pasando por algo, a lo mejor no todos, pero a lo mejor hay quien sí estamos pasando alguna necesidad. Tenemos que venir al nombre de Jesús y recordar que Dios no se cansa, Dios no desfallece. Y vean lo hermoso que dice en los últimos versículos: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos se sienten cansados? No lo digan, nada más en su corazón reconozcan. Cansado, no nada más físicamente. A veces hay cansancio espiritual, emocional, moral. ¿Quién da esfuerzo al cansado? Dios. ¿Quién multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? ¿Qué pasó nuestro Dios? Cuando viene el fin de semana, hermano, y usted está que ya no aguanta, porque ya aguantó toda la semana de tráfico, de horas, de marchas, de inundaciones, y ya no tiene ninguna fuerzas. O cuando ya tiene usted batallando con un problema mucho tiempo y está cansado. El Señor Jesucristo también dijo: vengan a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y cuando está ese cansancio ahí, cuando ya no podemos, dice, Él multiplica las fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto no es de que nada más los que estamos viejitos, ya me dije viejita, ya ni modo. No es nada más de los viejitos. En toda época viene el cansancio, el fastidio, la falta de fuerzas, los retos, los conflictos. Pero dice, pero los que esperan a Jehová. ¿En quién está mi esperanza? En Él, en sus recursos, en su ayuda, en su poder. Los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Qué dice ahí? Hermanos que saben de mecánica, alguna vez algún hermano de aquí nos ayudó a ponerle batería a nuestro carro, pasar con los cables, ¿verdad, hermanos?
¿Cuándo se usa eso de los cables? Cuando la batería ya se descargó. Ajá. Este no es un pasar con cables, esto es una batería nueva. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿De dónde vienen esas nuevas fuerzas? Es el renovarnos día a día del Dios poderoso, del Dios incomparable, del Dios que tiene los recursos, del que no se cansa, del que no se fatiga. De ahí vienen esas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Por eso que estábamos entonando con convicción ese canto. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Hermanos, podemos hacer de este pasaje ahora, aplicarlo a nuestra vida. Como decía, yo no sé la necesidad, pero el Espíritu de Dios sabe la necesidad. Y si llegamos hasta este punto en Isaías, donde se habla del pecado, del alejamiento, de la llamada al arrepentimiento, de la promesa de restauración, de la advertencia de juicio, y llegamos aquí donde habla estas palabras tan hermosas de quién es Dios, es para que podamos reflexionar, voltear nuestros ojos a donde tenemos que mirar. Porque si miramos la necesidad, la situación difícil, mi pecado, mi insuficiencia, que otra vez fracasé, no voy a seguir adelante. Pero los que esperan, aquí es el requisito: esperar en Jehová. Si yo pongo mi esperanza en mis recursos, en el gobierno, en el partido político, en el bienestar, en lo que sea, no está mi confianza puesta donde debe de estar. Yo debo estar esperando en Jehová, buscándole, poniendo mi corazón y mi vida siempre delante de Él. ¿Por qué no hacemos un altar de oración? Tenemos tiempecito, ¿sí? Tenemos unos minutitos para poder orar juntos. Quien quiera venir y decirle: Señor, fortalece, dame fuerzas, dame esos recursos, ayúdame a seguir adelante, Señor, sosténme. Ore, venga delante del Señor. El altar significa decisión, significa traer nuestra necesidad a Él, reconocer los recursos que Dios tiene y decirle: Señor, ayúdame, fortaléceme, sáname. Los demás, si quieren en su lugar o de pie, pueden orar, clamen al Señor también y pidan esas fuerzas que Dios da. Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, porque aquí en tu palabra podemos, Señor, leer tan hermosamente esta revelación de tu persona, Señor. De quién eres tú, Señor, sabio, santo, incomparable, Señor, todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tenemos que confiar en ti, conocerte, Señor, cada día más. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande, Señor, creador de todo el universo. Señor, y nuestra vida está en tus manos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas ahora a nuestro corazón, Señor, que tenemos que aprender a esperar en ti, a confiar en ti cada día, no importando, Señor, la situación difícil que vivamos. Tú eres, Señor, el Todopoderoso. Tú no te fatigas, no te cansas, Señor. Tú tienes recursos siempre, Señor. Tú siempre estás atento. Tu Espíritu Santo siempre está atento, trabajando en nuestro corazón y en nuestra necesidad, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que tú nos ayudes, bendito Dios, a esperar en ti, Señor, a confiar en ti cualquier necesidad. Venimos ahora delante de ti poniendo nuestra vida, Señor, nuestra necesidad espiritual. Tú sabes, Señor, si aquí hay hermanos, Señor, que se han desanimado, bendito Dios. Tú sabes si hay hermanos, Señor, que tienen alguna necesidad espiritual, porque todos, Señor, necesitamos crecer en la fe, Señor, y afirmarnos delante de ti. Anima, Señor, a mis hermanos, dales nuevas fuerzas, Padre Santo. Sosténles, Señor. Si hay alguna circunstancia, Señor, que está afectando nuestra vida, ya sea, Señor, alguna situación de salud, algún problema familiar, algún conflicto, Señor, con el matrimonio, Señor, algún conflicto con los hijos, alguna preocupación de los padres de familia por los hijos que no se acercan a ti, Señor. Te ruego, Padre mío, que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, que tú toques, Señor, nuestras vidas, bendito Dios, porque tú eres nuestro Dios bueno y todopoderoso, Señor. Que esperemos en ti y sean renovadas estas fuerzas, Señor, para que podamos
levantar nuestras vidas, Señor, así como dice aquí esta palabra, Señor, como las águilas, bendito Dios, que nos des estas fuerzas para seguir adelante. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, bendito Dios, cada familia que estamos aquí representadas, que tú obres, Señor. Sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, ha sido para nosotros también. Que dice tu palabra, Señor, que nunca vuelve vacía, Señor, tu palabra, que haga la obra que tiene que hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias por nuestros hermanos. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tomamos fuerzas de ti cada día, Señor. Confiamos en ti y aún en nuestra debilidad, tú muestras tu poder, Señor. Tú muestras, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor, y te demuestras, Señor, en nuestra vida que tú vives, que tú reinas, Señor, y que tienes todos los recursos para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que estamos aquí, Señor, en el altar, y bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que asistimos ahora, Señor, a esta reunión, porque saldremos de aquí, Señor, con decisiones que tomar para que nuestra vida pueda estar fuerte y firme en tus caminos. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor.